Muy bien, seguimos en Pensar en Nada y damos comienzo a este espacio dedicado a los medios y la comunicación, Elena, y le damos la bienvenida a nuestro amigo, compañero Martín Chávez. Muy buenos días, Martín, te saludamos Elena y Diego. ¿Cómo estás? Buen día, Diego, Elena, ¿cómo están? Bien, bien, por suerte. Muchas gracias por la invitación. Hola, Martín. Bueno, Martín, queríamos charlar con vos sobre varios temas y en la prepro habíamos repasado el tema del algoritmo, esta suerte de inteligencia artificial que hay detrás de las redes sociales y que también está relacionado con el tema de los consumos de la población joven y las burbujas, ¿no? Estas burbujas que se van aislando y se nutren todo el tiempo de información que está relacionada con la propia forma de pensar, lo cual de alguna manera nos va cerrando un poco la cabeza, o por ahí viene la cosa, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, sí, tal cual. Va por ahí. Tenemos que pensar que hoy la humanidad tiene como una especie de doble existencia, ¿no? Una física y otra digital. Una es la que vivimos todos los días, obviamente cuando vamos a trabajar, vamos al supermercado, ¿no? Digamos, la vida cotidiana, y otra existencia paralela en las redes sociales, ¿no? Y en todos los espacios digitales donde las personas pasan muchas horas del día. A veces esas personalidades son iguales, ¿no? Podés encontrar a la persona replicada de manera digital, y en otros casos la libertad digital permite soltarse y muchas veces decir y hacer cosas que no dirían en la vida real. Ahí se distorsionan esas dos realidades, ¿no? Esas dos identidades o existencias. Y Ujú. lo que tiene también la dimensión digital es que tiene mucha impunidad, porque vos no sabés quién está del otro lado, ¿no? Eh, Hoy en día ese universo digital, sin lugar a dudas, es el espacio donde se desenvuelven de manera más natural los jóvenes. Hay una generación que se llama nativos digitales, que básicamente lo que significa es, bueno, que cuando tomaron conciencia del mundo y empezaron a crecer y tuvieron sus primeros años de formación, el Internet ya existía, y ya existían la gran mayoría de las tecnologías que hoy conocemos, ¿no? Entonces Claro. estamos hablando de una franja de jóvenes que van de los 20 a los 25 años, quizás algunos hasta los 30, ponele. Ujú. Eh, pero bueno, en esa franja de jóvenes el consumo mediático de noticias, de información, se da principalmente a través de las redes. Casi el 80% digamos, de esa franja se informa a través de redes sociales. Y ahí los medios tradicionales de comunicación que nosotros conocemos, televisión, radio, diarios gráficos, perdieron la batalla, ¿no? Con esas audiencias juveniles. Sí, a mí la preocupación por ahí o la pregunta, la reflexión va de la mano de que si a veces, precisamente por las redes, también, digamos, circulan, no sé si más, pero digo, es más fácil por ahí, ¿no? Montar una fake news, o sea, digo, generar algo que es bastante poco probable de ser chequeado, ¿no? Enseguida subirse a esto de la tendencia y bueno, y por ahí el acceso tan rápido, ¿no? Digo, veo como algo preocupante, o por lo menos para tener en cuenta bueno, de eso que vos decís, ¿no? Hay una realidad virtual que, digamos, de no conectar, ¿no? Nosotros hablas un tema acá y vos decís, bueno, ¿cómo llegás a esa población que no te escucha, no te ve? O sea, tiene ese lugar exclusivo de los juegos en línea o de las redes. Sí, tal cual. Me parece que ese es el gran desafío. ¿Por qué? Porque ya, digamos, nos dimos cuenta que el terreno digital es el terreno de la juventud. Ahí es donde y ahí es donde también se disputan ideas, se disputan debates, incluso se instalan ideologías. Entonces, también hay que pensar que por alguna razón las derechas han aterrizado en ese mundo digital con un discurso alternativo, ayornado del siglo XXI, y de alguna manera también intentan colonizarlo, ¿no? Y no solo eso, sino que además, en muchos casos son los dueños de la pelota, porque Ujú. son los que ponen las reglas en este mundo paralelo digital, digamos. Un ejemplo de eso es, sin dudas, es Facebook, ¿no? Eh, Facebook tiene un esquema donde los algoritmos construyen una especie de red invisible entre las personas que tienen gustos e intereses en común, ¿no?
Y es una red invisible, porque no nos explican que, digamos, que está compuesta y que de alguna manera se va retroalimentando y solamente vamos viendo en nuestros muros digamos, y vamos teniendo como contactos personas que piensan parecido a nosotros. Entonces, esa burbuja digital que se construye, esas personas ven noticias falsas, mensajes, digamos, de odio, de individualismo, que generalmente son los mensajes de la derecha, ¿no? Imagínate que ese discurso se retroalimenta, crece, y la gente inmersa en esas redes sociales piensa que la mayoría o todos piensan así. Y si tenían algunas dudas sobre lo que leía o veía o escuchaba, las dejan de lado porque, digamos, se forma lo que en comunicación se llama es un fenómeno que se llama espiral del silencio. Cuando, digamos, los que tenían dudas sobre una posición ven que el resto o las gran mayorías avanzan sobre esa posición, se llaman a silencio y apoyan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, imagínate esa bronca fermentada en esa burbuja, que va encontrando, de golpe encuentra a alguien que piensa distinto. Es muy difícil poder pensar un espacio para el debate, porque lo que hay son extremos que se radicalizan. Entonces, cuando se quiebra esa existencia digital y se sale a la calle, nada, se sale a reclamar con cosas que no tienen nada que ver, digamos, con la realidad. Estamos hablando, por ejemplo, no sé, de conspiraciones, teorías terraplanistas, pidiendo la libertad para contagiarse. Lo hemos visto el año pasado en numerosas marchas, ¿no? Bueno, todo eso, fíjate que nace en las redes sociales. Martín, yo, mira, te estaba escuchando y también es algo que lo vengo pensando hace rato, y te escuchaba esto que decías de los nativos digitales, y me pongo a pensar que en realidad, más allá de las nuevas tecnologías, en la sociedad siempre hubo burbujas donde por ahí uno siempre tenía grupos de amigos, de afinidades, que está relacionada con lo que nos gusta, con lo que pensamos, en nuestras ideas. Pero la gravedad, me parece, es que por ahí antes uno pensaba que los medios de comunicación tenían cierta objetividad y que nos proporcionaban información a toda la gama de pensamiento. Y ahora, cuando después de más de 200 años dejamos de hablar por ahí mucho de quién tiene los medios de producción, me pongo a pensar en quién tiene la propiedad de los medios de comunicación y sobre todo de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque ahí es donde se silencia esta pluralidad de voces, ¿no? Si el poder o la propiedad de los medios de comunicación, de las nuevas tecnologías, la tiene una sola voz, es el monopolio de esa voz la que le va a llegar a los jóvenes, ¿no? Absolutamente. Y ahí es donde te digo que se nota mucho que los que marcan la cancha y los que construyen un discurso, un discurso nuevo o alternativo o ayornado del siglo XXI, digamos, vinculado a las derechas de todo el mundo, también son los dueños de la pelota. Porque hoy, por ejemplo, hay que entender que hay una transformación en el mundo de la producción sobre todo, porque, digamos, desde hace mucho tiempo a esta parte, que la principal materia prima dejó de ser el acero, dejó de ser no sé, incluso la cuestión, digamos, de agropecuaria, dejó de ser eso y hoy pasó a ser el mayor capital es la información. Y eso uno lo puede ver cuando, por ejemplo, analiza las 10 empresas que más capital tienen, que más riquezas tienen en el mundo, y vas a ver que de esas 10, 5 o 6 son digitales, son corporaciones digitales. Claro, y ahí, claro, por ejemplo, podemos hablar de lo que se llama el GAFAM. El GAFAM es un conglomerado de empresas internacionales muy poderosas, que son las que, digamos, tienen la mayor parte de la riqueza en el mundo, y que la componen Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Ese es el GAFAM. Y ahí vos tenés un capital enorme que es la información. De hecho, por ejemplo, nosotros vimos, y eso me parece lo más grave porque, dicho sea de paso, recomiendo un documental que está en Netflix, pero se puede encontrar afuera también de manera gratuita, que se llama El dilema de las redes sociales y que explica esta construcción de burbujas, ¿no? Pero también, digamos, nosotros hemos visto en la historia reciente, hace poquitos años, cómo estas
estas empresas superpoderosas manipulan votos, manipulan elecciones. Lo hemos visto con el escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, y Facebook, donde manipularon a las audiencias digitales a través de las redes sociales. Es más, creaban mensajes personalizados con fake news. ¿A favor de quiénes? Bueno, mirá, acá es donde uno hace la sumatoria. 2 más 2 es 4, ¿no? Pasó en Estados Unidos en 2016, ¿y a quién le apoyaron? A Trump, ¿no? Pasó en Brasil y en la elección que ganó Bolsonaro, ¿y a quién apoyaron? A Bolsonaro. Pasó en Argentina, en la elección de Macri. Dicho por ellos, no estamos inventando nada, dicho por ellos, e incluso en una audiencia pública ante el Congreso. Entonces lo que hay es una correlación entre las ideas de derecha y estas corporaciones que hoy tienen, son los dueños de la pelota, manejan las reglas y las leyes que rigen a este espacio digital, a esta dimensión digital. Quizás lo que más preocupa en esta simbiosis de los sectores de derecha y las corporaciones digitales es que con las pruebas en la mesa, con audiencias del Congreso de Estados Unidos, en Inglaterra, por el Brexit también, lo único que pasó fue que cerró Cambridge y Facebook pagó algunas multas. Pero hoy podrían estar haciendo lo mismo y no nos enteraríamos. Claro. Bueno, Martincho, muchísimas gracias por esta participación. Me hace falta más charla con Martín. Pero seguiremos dando el debate y la disputa entonces de las ideas y los espacios para seguir promoviendo la pluralidad de voces y de información. Será hasta la próxima. Un abrazo gigante, Martín. Gracias, abrazo a ustedes, gracias por el espacio. Era Martín Chávez, comunicador y analista de medios, que nos está brindando este análisis sobre las burbujas, los jóvenes y los algoritmos.